Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias Señor, por esta tarde tan hermosa. Es una oportunidad para levantar las manos, cerrar los ojos, para darte la gloria, la honra, para escuchar tu consejo, para disponer nuestro corazón, Señor, para seguirte, para seguir caminando contigo. Tú eres el único Dios capaz de romper el corazón en 1000 pedazos y poner uno de carne y hueso, el único capaz de perdonar todos los pecados, el único Señor, el único fuente de amor, fuente de misericordia. Tú eres la fuente de nuestra esperanza, tú eres nuestra seguridad, mi Señor. Gracias por lo que has hecho en la vida de cada uno de nosotros, porque te mueves en medio de la congregación, porque día a día nos muestras, Señor, que tú estás aquí en este lugar. Mi Señor, esta tarde yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú hablando al corazón de mis hermanos, para que podamos escuchar tu voz, permitir que sea doblado nuestro corazón y obedecerte. Bendito seas, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, tomen asiento. Qué bueno que esta tarde se encuentran con nosotros. ¿No tenemos personas nuevas esta tarde? No, puras viejas. Mis hermanos, pues empezamos este domingo el libro de Santiago, y este mensaje se llama En las manos de Dios. ¿Y sabes qué sucede, mi querido hermano? Que bueno, que una vez que Santiago se presenta en el versículo 1, como ya vimos el domingo, pues él va directamente al grano de lo que quiere decir. No se anda con rodeos. Santiago es muy directo, es práctico en su teología. ¿Me puedes poner Romanos 5:3, por favor, el que leímos? ¿Y sabes qué sucede, mi hermano? Bueno, aquí el apóstol Pablo está tratando el mismo tema de Santiago, pero si tú te fijas es capítulo 5, versículo 3. Es decir, ya nos habló capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Romanos, que todos somos pecadores, que nadie merece la salvación, tanto judíos como gentiles. Y luego al final del capítulo 3, capítulo 4, habla de la justificación por la fe. Y hasta este capítulo 5, versículo 3, dice que el Hijo de Dios también se gloría, se alegra por las tribulaciones. Y que la tribulación, los problemas, las aflicciones, lo que producen es paciencia. Pero mira, como tú puedes ver, mira hasta el capítulo 5. El apóstol Pedro también trata el mismo tema de lo que vamos a hablar hoy de Santiago. ¿Puedes ir por favor a Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1? Y quiero que pongas atención en el lenguaje del apóstol Pedro. Quiero que tú veas, porque son personalidades totalmente diferentes.
Santiago, yo te decía el domingo que pues se le conocía como Santiago el Justo, porque era celoso de las cosas de Dios, celoso de las cosas de Dios. Miren lo que dice Pedro, cómo empieza esta carta el apóstol Pedro. Pedro, quiero que pongas atención en el lenguaje, ¿eh? Apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Voy a ir leyendo. Y miren lo que empieza a decir el apóstol Pedro. Elegidos, escogidos, según el conocimiento anticipado de Dios Padre por medio de la santificación del Espíritu, es lo que dice el griego, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva y por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Todo lo que les dijo antes, todo, que van a recibir una herencia, que es una herencia que no puede mancharse, no puede marchitarse, no puede incluso perder ni su brillo. Y les dijo muchas cosas. Y hasta este versículo les dice, ¿te acuerdas que esa carta están crucificando a los hijos de Dios? Les están prendiendo fuego, están alumbrando el jardín del emperador Nerón, están alumbrando las calles de Roma, los bañan de brea a los cristianos y les prenden fuego. Ese es el tipo de persecución que están sufriendo en Primera de Pedro. Y si tú te fijas el lenguaje en el cual vosotros os alegráis, o deberían de alegrarse, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Siguiente. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, una vez que es probada la fe, dice que va a ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada Jesucristo. Vamos a Santiago capítulo 1 versículo 2. Y mi querido hermano, si tú te fijas, Santiago, ahorita vas a ver el tipo de lenguaje de Santiago. Muy diferente, directo, no se anda con rodeos. La verdad es que, ¿sabes una cosa, mi hermano? Son personalidades diferentes. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Juan el Bautista? Es una personalidad muy parecida. Cuando llegaban los fariseos, raza de víboras. ¿Te acuerdas de Nehemías? Nehemías a la gente que no entendía le jalaba los cabellos así con las manos y los pelos de las barbas se los arrancaba a jalones. Son personalidades diferentes, mi hermano. Cuando tú ves la personalidad de Santiago, mira, versículo 2, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es que, mi hermano, preparemos nuestro corazón al lenguaje directo, sin tapujos de Santiago, que en el versículo 1 nos dijo que es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y a lo largo de la carta tú vas a ver que es fuerte su lenguaje, fuerte, firme, como cuando dice, no améis nada más de lengua, no améis de lengua, ten cuidado con la lengua. Y muchas cosas que vamos a ir descubriendo conforme va pasando Santiago. ¿Sabes qué pasa, mi hermano? Este lenguaje es necesario porque el Hijo de Dios piensa que nomás es ir al templo de vez en cuando. Piensa que solamente
con subir un versículo al Face de vez en cuando, o tener un pescadito en el vehículo, como decía mi hermano Elías, piensan que ya son cristianos. Y no es verdad, mi hermano, no es verdad. Cuando vemos este tipo de lenguaje, vemos que la palabra de Dios es fuerte, raspa, incluso ofende. Mira versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Te fijas cómo va el grano? Luego, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa alguna. Mira versículo 5. Y sigue el lenguaje duro. Hasta ahí vamos a parar, hasta el versículo 5. Porque aquí Santiago dice que si tú no te alegras cuando hay necesidades, que si tú no te alegras cuando hay aflicciones, que si tú no te alegras cuando hay enfermedades, mira versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice él luego, pues es falta de sabiduría. ¿Y te fijas con qué tacto no lo dice? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si te fijas el lenguaje directo, incluso duro. Regresa por favor al versículo 2. Entonces mira, el versículo 2 empieza con una orden, con un verbo imperativo griego. Hermanos míos, tened. Es un verbo imperativo, es una orden. Por sumo, gozo, máximo, absoluto, total. Es decir, que tiene que ser al máximo tu alegría o nuestra alegría. Mira, cuando os halléis en diversas pruebas. Pero quiero que ahorita te concentres en esta palabra, ¿cuándo? ¿Cuándo es griego otan? Es una conjunción temporal indefinida. ¿Qué quiere decir eso en el griego? Quiere decir siempre. ¿Siempre qué? ¿Es importante esa palabra? Sí, mi hermano. ¿Sabes por qué es importante? Porque aquí lo que dice la palabra de Dios es: hermanos míos, tengan por sumo gozo o por máximo gozo o por absoluto gozo siempre que se hallen en diversas pruebas. Y el lenguaje aquí es que el Hijo de Dios siempre está bajo prueba. ¿Qué te parece? Siempre. Y dices tú, siempre. Yo te puedo decir, no siempre, a veces descansamos un mes, 2 meses, 2 meses y medio. Si tenemos la diapositiva número 1. Apenas acabamos de terminar 2 de Tesalonicenses, se deben de acordar. Vimos qué significa que Dios sea fiel con nosotros. Eso lo vimos. Y vimos que su fidelidad, aquí inmediatamente dice que tiene que ver con el crecimiento espiritual, con que nos va a afirmar y con la protección del mal. Pero vimos a lo largo de la Escritura que la Escritura enseña que Dios es fiel también para cumplir todas sus promesas hacia nosotros. También vimos que su fidelidad tiene que ver con el perdón de los pecados. Número 4. Vimos que su fidelidad también tiene que ver con la disciplina. ¿Sí ya te están acordando? Y número 5. La fidelidad de Dios
tiene que ver con las pruebas o con las aflicciones en los hijos de Dios. ¿Puedes ir por favor a 1 Corintios 10:13, por favor? Entonces, fíjate bien, en ese mensaje, un corazón en remodelación, pues vimos que la fidelidad de Dios, Dios es fiel por muchas razones. Dios es fiel para disciplinarnos. Dios es fiel para perdonar nuestros pecados. Dios es fiel para hacernos crecer espiritualmente. Dios es fiel para enviarnos la prueba y la aflicción. Y este versículo lo vimos, mira. No os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba o aflicción, eso dice en el original, que no sea humana o común a todo hombre. Pero fiel es Dios. Por esa fidelidad de Dios es que sus hijos somos afligidos y somos probados. Afligidos y probados. Y por esa misma fidelidad, mira, dice ahí que no os dejará ser tentados, otra vez probados o afligidos, más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación, con la prueba o la aflicción, la salida para que podáis soportar. Entonces, la fidelidad de Dios tiene que ver con que el Hijo de Dios es probado y afligido a lo largo de nuestra vida. Porque Dios es fiel, por eso somos afligidos. Porque Dios es fiel, por eso somos probados. Regresa a Santiago 1:2, por favor. Entonces, mira, lo que dice Santiago es: hermanos míos, tengan por sumo gozo siempre que os halléis en diversas pruebas. Ya vimos que es por la fidelidad de Dios que somos afligidos y que somos probados. Esta palabra diversas, ya la hemos, yo creo que se acuerdan ustedes, la palabra poikilos, multicolor o de todo tipo. Ahora sí me pasas la imagen. Mira, esa palabra poikilos, de ahí obtenemos el castellano pictórico. Mira cuántos colores ves ahí tú. Pues lo que dice Santiago precisamente es que el Hijo de Dios debe de alegrarse mucho, totalmente o en gran manera, cuando nos hallemos en multicolor de pruebas, en multicolor de aflicciones, o en pruebas de todo tipo, o en aflicciones de todo tipo. ¿Qué te parece? O sea que si tú estás bien enfermo, tienes que estar bien contento. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que si tú te quedas sin trabajo, tienes que estar bien contento. ¿Qué te parece? Que si tienes un accidente, debes de estar contento. ¿Y sabes qué sucede, mi hermano, mi hermana? Una vez que nosotros reconocemos a Cristo como Señor, como guía de nuestras vidas, Dios empieza a trabajar en nuestro corazón. Es decir, ¿cuántos de aquí han reconocido a Jesucristo como su Dios, como su Señor, como su guía? Ok. ¿Sabes una cosa? Lo que enseña la palabra de Dios es que cuando tú haces eso, entras en una nueva relación con Dios
y Dios empieza a trabajar en tu corazón, en nuestro corazón, quitando lo que no sirve, quitando los estorbos. Quita, por ejemplo, personas, quita malas relaciones, quita vicios y empieza a limpiarte completamente. Bueno, pues ese tipo de relación, mi querido hermano, es la que empieza Cristo en cada uno de sus hijos. Ahora, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad? Por favor, vea Romanos 8:28. ¿Cuál es la finalidad de Dios de afligir o de probar a sus hijos? ¿Sabes cuál es? Que crezcamos. Que crezcamos espiritualmente. Mi querido hermano, ¿sabes una cosa? A veces pensamos que llegamos a Jesús. Yo no sé qué me da cuando oigo personas que dicen, ven a Jesús y se acaban tus problemas. ¿Se acaban? Eso es mentira. Continúan los problemas, pero tienes otra perspectiva muy diferente de lo que son los problemas. No hay problema más grande ya para ninguno. No tienes dinero, gloria a Dios. Estás enfermo, gloria a Dios. Cualquier cosa que esté pasando en tu vida, mi hermano, no es más grande que nuestra confianza en el Hijo de Dios. Por muy enfermo que estés, si te mueres, pues mejor, porque inmediatamente estás en la presencia de Cristo. El incrédulo no se quiere morir. El que no sabe a dónde va, no se quiere morir. ¿Por qué? Y tiene razón, porque no sabe al lugar a dónde va. Nosotros sí sabemos a dónde va. Al castigo eterno, al fuego eterno. Y solamente es cuestión de tiempo, porque parece que tiene vida, pero está muerto. Y es cuestión de tiempo para que vaya a vivir eternamente en el infierno. Entonces mira, ¿cuál es la finalidad de la aflicción? Por eso dice Santiago, tienen que alegrarse si la están pasando mal. Tienen que alegrarse. Mira Romanos 8:28. ¿Cuál es la finalidad de la aflicción? ¿Cuál es la finalidad de la prueba? Una vez que llegamos a Cristo y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, desde el momento que llegamos a Jesucristo, todo lo que nos sucede a partir de ahí, todo nos ayuda para bien. Todo, absolutamente todo. Esa palabra ayudan en el griego es te cooperan para bien, trabajan para tu bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Siguiente versículo. Y mira versículo 29. Porque a los que antes conoció. ¿Te acuerdas que le dijo a Jeremías? Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí profundamente. En el hebreo eso dice. Es la misma palabra, mi hermano. Ginosco. Porque a los que antes conoció íntimamente, también los predestinó para que fuesen hechos conformes, semejantes, similares a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que Él sea el más importante entre muchos hermanos. Eso es primogénito. Entonces, cuando nosotros llegamos a Jesucristo, hay varias cosas que ocurren, mi hermano. Una, empiezas a ser entrenado. ¿A qué? A distinguir la voz de Dios. Eso puede tardar años. Años. Número 2, Dios empieza a escombrar tu corazón, a limpiarlo, para que seas un vaso útil. Y número 3,
empieza a meter la mano a tu corazón de manera de que te empieza a dar o te empieza a suceder en tu vida diariamente lo que sea necesario para ti, para que llegues a estatura similar a la de Jesucristo. Eso es lo que sucede cuando nosotros verdaderamente llegamos a los pies de Jesucristo. Mi querido hermano, no todos, te lo tengo que decir, no todos los que están en las congregaciones han llegado a Jesús. Hay muchas evidencias de los que han llegado ya a los pies de Jesucristo. Dime una evidencia. Amor. Otra. Gozo. Fe. De crecimiento de pecado. Servicio. Crecimiento espiritual. Hay muchas evidencias. Obediencia, claro, hay muchas evidencias. Unidad, ¿sí? Unidad. Entonces, fíjate bien. Cuando nosotros llegamos a Cristo, mi hermano, tenemos que observar esas evidencias en nuestro caminar cristiano, en nuestra vida diaria. Y entonces sí, todo lo que nos ocurre en nuestra vida a partir de ese momento te coopera para tu bien, te ayuda para tu bien. ¿Y cuál es la intención de la aflicción? ¿Cuál es la intención de la prueba? Es esta: que nosotros, a los que antes nos conoció, fuésemos hechos similares, semejantes a la imagen de Jesucristo. Nuestro camino está diseñado por Dios. ¿Y qué crees? No tiene un solo error. No tiene errores. Él nos dará exactamente lo que necesita nuestro corazón. Por eso acá en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido. Esa palabra en el griego es estando completamente seguro que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hace poquito yo te platicaba de la iglesia de los Corintios, ¿te acuerdas? ¿Cuántos problemas tenía la iglesia de los Corintios? Tenía todos los problemas. Es más, le sumas todos los problemas de las iglesias del Nuevo Testamento y todavía ganan los Corintios. Y en el capítulo 1 el Espíritu Santo les dice que los va a afirmar, a perfeccionar, a ser mejores, a llevarlos hasta van a quedar sin mancha. ¿Sí te acuerdas? Ok. Entonces, ¿qué sucede, mi querido hermano? Que nosotros somos, todo lo que sucede en nuestra vida, constantemente somos probados, somos afligidos. ¿Y cuál es la intención del Espíritu Santo? Quitar los estorbos de nuestro corazón. Ve por favor a 2 de Pedro 1:3. ¿Sabes qué sucede, mi querido hermano? Cuando tú te das cuenta qué es lo que significa llegar a Cristo, esto es lo que significa. Tu vida ya no es tuya. Tu vida depende directamente de Cristo. Y es por eso que tú necesitas el manual. Yo te platicaba hace tiempo cuando nosotros hacíamos los bautizos aquí. ¿Te acuerdas que poníamos una alberca de aquel lado? ¿Sí te acuerdas? Ok. Y una vez yo le digo a Marijó, estaba con Pablo, le digo, armen la alberca. Y nosotros, no me acuerdo, creo que estábamos comiendo, me parece. Y yo oía pues que caían los tubos, y cada rato caían los tubos. Y pasaron 15 minutos, 20 minutos, media hora. Subí como a los 35 minutos. Y subo y le digo, oye, pues no la han armado. Dice, pues es que no sabemos cómo. Le digo, pero desde un principio yo le había dicho a ella, aquí está el instructivo. Pero ella muy inteligentemente hizo a un lado el instructivo y ella quiso armarla a sus propios pensamientos. Entonces cuando le digo, mira, aquí está el instructivo, síguelo. Me bajé y al poco rato baja ella y me dice, ya está armada. ¿Sabes qué sucede, mi querido hermano? Que cuando nosotros no conocemos la Escritura,
precisamente el manual de vida del cristiano es la Escritura. Tenemos que saber cómo es que piensa Dios. Cuando dice Santiago que tenemos que tener un gozo total cuando estamos pasando por aflicciones, yo te voy a decir una cosa: el gozo total es en aflicción o sin aflicción. El gozo debe ser el mismo. ¿Sabes por qué? Porque la obra más grande, Jesucristo ya la hizo en la cruz. La más grande. La más grande, la más grandiosa, que es perdonar nuestros pecados, que es darnos vida eterna. Nadie hubiera tenido misericordia por nosotros. El hecho de que Él se haya subido a la cruz y no nosotros, mi hermano, la obra más grande ya la hizo Él en la cruz. ¿Sabes una cosa? Ahorita me estaba acordando, una vez llegamos al Estado de México. Yo allá predicaba a las 10 de la mañana. Y yo me acuerdo que nos levantábamos a las 6 a cargar los instrumentos y las bocinas. Y íbamos empezando el culto. Yo empecé a dar gracias. Yo me acuerdo perfectamente. Ese día almorzamos huevo con jamón. Y yo les daba las gracias y decía: Señor, gracias, porque hoy nos diste de desayunar huevo con jamón. Y si no nos hubieras dado, yo decía, de todos modos, aquí estaríamos. Por eso Santiago no le echa tanta paja. Por eso Santiago no te hace sentir bonito en los oídos. Te dice: es una orden del Espíritu Santo que tienes que estar con sumo gozo, completo gozo, aunque estés en aflicción, multicolor de aflicción o multicolor de pruebas. ¿Por qué? Porque la obra más grande ya la hizo Jesucristo en la cruz. Y si estás bajo prueba o si estás bajo aflicción, ¿qué crees? La buena noticia es que Dios está tratando con tu corazón. Que Dios está quitando lo que no sirve. A veces nosotros no nos damos cuenta que lo tenemos, que estamos mal. No nos damos cuenta hasta que pasas por ello y luego volteas para atrás y dices tú: ¡ay! Lo que yo tenía era muy malo. ¿Sí me entiendes, mi querido hermano? Mira 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas, todas, griego paz, todas y cada una. Como todas y cada una de las cosas que pertenecen a la vida física y a la piedad, Eusebia en el griego, a la santidad, al camino espiritual. Fíjate bien, aquí trata el apóstol Pedro de las dos esferas. Dale un pellizcón al que tienes al lado. Fuertecito, fuertecito, con confianza. Hasta que diga: ¡ay! Esa es la vida física. Esa es la vida física. La espiritual, obviamente es el camino que nosotros estamos siguiendo. Bueno, el apóstol Pedro dice las dos. Todas las cosas que pertenecen a nuestra vida física. Es decir, ¿qué vamos a comer? ¿En qué vamos a trabajar? A eso se refiere. Todas las cosas que pertenecen a la vida física y a nuestra vida espiritual, a la que va camino al cielo. Mira, ¿qué dice ahí? Ya nos han sido dadas por su divino poder. ¿Ya llegaste a Cristo? Tu vida física está resuelta. Tu vida espiritual está resuelta. Las dos están en manos de Dios. Mi hermano, mi hermana, por eso es tan importante que tú, a la luz de la palabra, tú puedas ver las evidencias de un hijo de Dios en tu vida cristiana. Porque si tienes las evidencias, tú te encuentras, tu futuro, la vida física y la vida espiritual están en manos de Dios. Porque si no has llegado, tú estás trabajando a tus fuerzas. Porque si no has llegado, tu vida espiritual estás trabajando a tus fuerzas. 3 días estás bien, pero 5 no. 2 días eres espiritual, pero 5, 6 o 7 días eres carnal. ¿Me entiendes? Por eso, mira, todas las cosas que pertenecen a la vida física y ya la vida espiritual ya nos fueron dadas
por el divino poder de Dios, ya nos fueron dadas mediante el conocimiento. Por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora, ¿qué importante es esto? Sí. ¿Por qué? Porque las cosas, nuestra vida física está definida por Dios. Nuestro camino físico, Dios ya lo tiene en su mano. Nuestra vida espiritual está decidida, determinada por Dios. Tenemos vida eterna. Pero si no tenemos el conocimiento. ¿Sí me entiendes a lo que se refiere Santiago cuando dice, tened por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas, multicolor de pruebas, multicolor de aflicciones? ¿Por qué? Porque Dios está tratando con tu corazón. Santiago 1:2, por favor. Entonces mira, mi querido hermano dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3. Sabiendo que la prueba, la aflicción de vuestra fe produce paciencia. Esa palabra en el griego, hupomoné, es firmeza, constancia, resistencia, aguante, alegre. Es decir, en el Hijo de Dios, la prueba, la aflicción, cada día lo hace más fuerte. Más fuerte, mi hermano. Vea Pedro, primera de Pedro 4:12, por favor. Es la misma carta. Ya te leí lo que dice en el capítulo 1. Ahora mira lo que dice aquí en el capítulo 4. Dice, amados, no os sorprendáis, cenizo. Acuérdate que los están quemando vivos. ¿Sabes qué otra cosa hacían? Los envolvían en pieles de animales, los picaban 2-3 veces y los aventaban fuera de la ciudad para que los animales salvajes los despedazaran. Ese es el tipo de persecución que estaba aquí en primera de Pedro. Amados, no os sorprendáis, cenizo en el griego, no les extrañe, no les asombre del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña fuera de este mundo os aconteciese. Fíjate lo que les dice el apóstol Pedro. No les extrañe del fuego de prueba. Y cualquiera de los que estamos aquí pudiéramos decir, pero nos están matando. Y Pedro, pero no te extrañe el fuego de prueba. Está siendo probada tu fe. ¿Sabes qué sucede, mi hermano? Que aquí nosotros no sabemos de persecuciones. Aquí nosotros no sabemos de ese tipo de aflicciones. Pero quiero decirte, por ejemplo, en Corea del Norte hay entre 60,000 y 75,000 cristianos en campos de concentración. Campos de concentración. ¿Y sabes qué le hacen a los cristianos allá? Les pasan la aplanadora por encima. No te preocupes, Si llueve va a ser agua. No te preocupes. Pon atención. No te preocupes. Por eso el Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro dice, no se sorprendan, no les extrañen, no les asombre del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña o de otro mundo os aconteciese. ¿Sabes una cosa? Hace poco, no hace poco, fue el año pasado, un hermano vino aquí y estuvo más o menos como 45 minutos diciéndome de sus problemas, de sus aflicciones, de sus cargas. Ya cuando acabó, me dice, hermano, ¿y usted cómo ve? Y le digo, mira, yo te voy a platicar un poquito lo que estoy pasando yo. Como en 15 minutitos le dije lo que estaba pasando. Y cuando terminé me dice, pero entonces no es nada lo mío. Le digo, no, mi hermano, no es nada lo tuyo. Dice, madre mía, dice, y yo que estaba bien preocupado. Le digo, no te preocupes. Se fue tan contento.
de que yo dije, ay, ¿cuánto me quiere? Porque pues le dije yo que estaba peor. Y nomás con eso se fue bien contento. ¿Sabes qué sucede, mi hermano? Absolutamente todos pasamos por pruebas. Entonces, mira, no se sorprendan, no les extrañe, no les asombre del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. 13. Sino, gozaos. Pero los están matando, los están persiguiendo. Gozaos. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Es decir, cuando el Hijo de Dios padece, cuando el Hijo de Dios es afligido, está compartiendo los padecimientos de Cristo. Es lo que dice aquí. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Sabes qué le dice Pablo a Timoteo? Antes de morir en la segunda carta. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Participa de las aflicciones por el Evangelio. El Evangelio viene en compañía de aflicciones, mi hermano. Siempre es así. ¿Sabes una cosa? Podemos ir a Génesis 12:1, por favor. El Antiguo Testamento tiene muchos ejemplos, mi hermano. Muchos ejemplos de personas que no entendían o durante muchos años no entendieron lo que significa estar en manos de Dios. Hace poquito hablamos de Abraham. Mira aquí en el capítulo 12. Dios le da siete promesas grandiosas a Abraham. Mira versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y mira, aquí empiezan 7 bendiciones. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 7 bendiciones. 7 de bendiciones. Te voy a bendecir. Versículo 1, 2 y 3. Pero ya en el versículo 10 hubo hambre en la tierra. Hubo hambre en la tierra. ¿Y qué fue lo que sucedió? Abraham, que le había creído en un principio, vete de tu tierra y de tu parentela, que había puesto su confianza en Dios, hay hambre, y él dice: oh, me voy a Egipto. Ya les he contado esa historia. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Te acuerdas que el faraón, cuando vio lo guapo que era su mujer, bueno, no sabía que era su mujer, le dio asnos, le dio vacas, le dio siervos? ¿Sí te acuerdas? Y que ya cuando se da cuenta que Sarai era mujer de Abraham, entonces le dice: ¿sabes qué? Vete de aquí. Ya en el versículo 20, 21 y 22 lo echan fuera y le dicen: y las cositas que te dimos, esas llévatelas. ¿Sabes qué sucede? 20 años después sucede exactamente lo mismo. Otra vez hay hambre, pero esta vez se repite la misma historia. Se va a Gerar con un rey llamado Elimelec y sucede lo mismo. ¿Y sabes qué? Segunda de Reyes 8:1, por favor. Dios está en todo, mi hermano. Dios está en todo. 2 veces donde vivía Abraham había hambre. 2 veces. 2 veces. Quiero decirte esto porque muchas veces, mi querido hermano, nosotros, por ejemplo, nos hace falta dinero y el primer impulso es buscar trabajo. El primer impulso es salir. El primer impulso es moverte luego. ¿Y si no es lo que quiere Dios para ti? ¿Y si no es el plan de Dios
sino que el plan de Dios sea que pases un poco de necesidad, por ejemplo. ¿Por qué? Mira aquí, Segunda de Reyes 8:1. Si te has fijado en una alabanza que cantan estos jóvenes: yo soy la tsunamita que te dice, vive aquí. ¿Sí? Ok. Esa tsunamita mandó a hacer un aposento para el profeta Eliseo. Es ella, es ella. Mira lo que hace Eliseo. Habló Eliseo a aquella mujer cuyo hijo él había hecho vivir, lo había resucitado, el poder de Dios por medio de Eliseo, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Fíjate bien, 2 veces a Abraham le llegó el hambre, y las 2 veces, la primera vez no preguntó a Dios. La primera vez simplemente dijo: ay, en su corazón él vio que posiblemente se le iban a morir sus siervos, sus criados, sus vacas. Y entonces dice: pues me voy para Egipto. ¿Cuántos cristianos hoy en día, mi hermano, llega un poco de necesidad y se quieren ir a Egipto luego? 20 años después, lo mismo. Llega la necesidad y entonces Abraham no le pregunta a Dios y otra vez se va. Las 2 veces salió terriblemente humillado. Como tú puedes ver, mira aquí el profeta Eliseo. ¿Qué le dice a la tsunamita? ¿Sabes qué? Mira, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir. ¿Qué le dice? Donde puedas. Pero vete, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Versículo 2. Si te fijas que si Dios necesita algo de ti, te lo va a hacer saber. Si te fijas, aquí está, mira. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos esos 7 años. ¿Me puedes ayudar con el piano, Job, por favor? Entonces fíjate bien, mi hermano. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces nosotros no entendemos qué es lo que sucede cuando llegamos al gobierno de Cristo. Nosotros no entendemos, nosotros pensamos que solamente es ir al templo y que Jesucristo siga su vida en el cielo y yo sigo mi vida aquí. No, mi hermano, no. Una de las promesas dadas a Abraham: te voy a bendecir, te voy a hacer padre de muchas naciones. En la primera hambruna, imagínate que por ejemplo Abraham se hubiera muerto y que hubiera llegado allá y que hubiera dicho Jehová: ay, padre, pues este ya se me murió. Imagínate que hubieran dicho: pues es que tú ya le habías dicho que iba a ser de padre de muchas naciones, pero pues se nos murió de insolación. Tenía 5 días sin comer y se murió. Híjole, a este lo trajimos de Ur de los Caldeos. Pues, ¿a quién llamaremos tú? ¿Te puedes imaginar eso? Imposible. Por ejemplo, otro de los que no entendían qué significaba estar bajo el gobierno de Jehová. ¿Te acuerdas de David? David, una vez que empezó, fíjate bien, empezó a ser perseguido por Saúl. Y entonces David dice: bueno, pues si me están persiguiendo aquí, pues me voy a Moab.
de donde era su abuela Ruth, era moabita, ¿te acuerdas? Efectivamente, Saúl, al irse a Moab, dejó de perseguirlo porque pues se podía hacer una guerra. Pero después Dios le manda al profeta Gad y le dice: es necesario que te regreses. Y obviamente, pues dice David: pero pues allá me están siguiendo. Pues por eso, porque es necesario. Pasaron los años, más de 10 años, y David otra vez se cansa de que Saúl lo esté persiguiendo, pero esta vez se va a tierra de los filisteos. Efectivamente, Saúl no lo pudo perseguir. ¿Y sabes cuándo estuvo más cerca de la muerte David? En esa ocasión. Lo iban a apedrear los mismos con los que andaba. ¿Sí me entiendes, mi querido hermano? Ve a Proverbios 29-25, por favor. Mi hermano, esta noche tú tienes que entender qué es lo que significa estar en las manos de Dios. ¿Qué es lo que significa? Que todo lo que te ocurra en tu vida, todo te coopera para bien. Todo te ayuda para bien. ¿Necesidad tal vez? Sí, necesidad. Yo te he dicho y te he contado que pasamos aquí años de necesidades. Con los varones lo hemos hablado. Nos dormimos en el piso casi 3 meses. Y fueron muchas cosas las que nos sucedieron. ¿Y qué crees? Que yo me di cuenta que tenía un corazón muy orgulloso, pero yo no sabía que lo tenía. Yo pensé que era humilde y no lo era, hasta que fueron poco más de 3 años de necesidades. Pasando esos 3 años, Dios me permite verme a mí mismo, y entonces me puedo dar cuenta que era necesario pasar por necesidades para darme cuenta el corazón que yo tenía. Cuando tú llegas al gobierno de Cristo, Él mete la mano completa a tu corazón, completita, y Él te mete en orden. Mete en orden tus finanzas, mete en orden tu tiempo, mete en orden tus pensamientos, tus prioridades. Mira lo que dice aquí: el temor del hombre. ¿Abraham no le dio temor el hambre? 2 veces. ¿A David no le dio temor Saúl? 2 veces. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Sabes qué sucede, mi hermano? Podemos ver muchas personas que no supieron qué significaba estar en las manos de Dios. Ahorita me estoy acordando, por ejemplo, de Noemí. ¿Te acuerdas que hubo hambre? Hubo hambre y se fue 10 años. Y en ese tiempo murió su esposo Elimelec y sus hijos Malón y Kelión. Pues ellos, nomás de ver el nombre, yo creo que se deprimieron. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando regresó a su tierra, ella decía: Jehová está en contra mía, la mano del poderoso está contra mí. ¿Te acuerdas que las personas decían: oh, ¿acaso es Noemí? Ya estaba irreconocible.
Ella pensaba que Dios estaba en contra de ella. ¿Sabes qué sucede, mi hermano? Que por falta de conocimiento de Dios no tenemos la capacidad de entender que Dios está trabajando en nuestro corazón. No tenemos esa capacidad. Por ejemplo, David, ¿te acuerdas que desde jovencito fue ungido por rey de Israel? Imagínate que lo hubiera matado Goliat. Imagínate que a David Saúl le hubiera dado alcance y lo hubiera matado y ya no hubiera reinado 40 años. 40 años echó en Israel. ¿Tú crees eso posible? Ahora, Dios, ¿de dónde te rescató a ti? Una, de la muerte, del poder de Satanás. ¿No es verdad? Ahora, te sacó de ahí y ahora Dios dice, pues ahora que se las arregle como pueda. Oh, ¿será? No, mi hermano. No. Jonás nunca entendió lo que era estar en manos de Dios. Pero también hay otros que sí. Por ejemplo, José. ¿Te acuerdas la fidelidad de José? Aquel que vendieron como esclavo, aquel que la mujer de Potifar andaba atrás de él. Él siempre tuvo un corazón entendido de qué era lo que hacía aquí. Por ejemplo, Jeremías, el profeta llorón. Jeremías lloraba, sí, pero no lloraba por lo que le hacían a él. No lloraba por las pruebas, no lloraba por las aflicciones. Lloraba por el corazón duro de las personas. Lloraba porque Israel no entendía. Por ejemplo, Sansón. ¿Sansón alguna vez entendió lo que era estar en las manos de Dios? Nunca. Nunca. Pero por ejemplo, Daniel. Mi hermano, cuando nosotros llegamos a los pies de Jesucristo, como dice Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida física y a nuestra vida espiritual, esas Dios ya las tiene resueltas. Pero nosotros desconfiamos. ¿Sabes que yo antes de venirme para Zitácuaro fui a Moroleón? ¿Sabes por qué? Porque yo me quería ir a Moroleón, me quería ir con mis hijos, pensaba llegar allá a una iglesia cristiana. Yo ya había ubicado 3 iglesias grandotas. Yo dije, así como tocan, yo dije, donde quiera me van a abrir las puertas. Y rápidamente va a haber trabajo y una casa. ¿Sabes por qué? Porque yo pensaba que ser cristiano era ir al templo, cantar unas alabanzas y servir en lo que yo pudiera. Me voy a Moroleón, ubico las iglesias, me regreso para Acapulco y Dios sana a Pablo de los ojos. Y cuando Dios sana a Pablo de los ojos, yo digo, ¿qué pasó aquí? Yo veía a Pablo y yo dije, no entendía qué había pasado. Pero yo fui testigo del milagro, o de un milagro grandioso, impresionante. Después de 10 días nos dice Dios a mí, vete para Zitácuaro. Y dije, ¿a Zitácuaro? Y dije, ¿a qué? Y volteaba y veía a Pablo. A lo que voy, mi querido hermano, es a que tú tienes la oportunidad más grandiosa
más grandiosa de darte cuenta que tu camino está marcado sin errores por el Dios de la gloria, tu camino físico y tu vida espiritual. ¿No tienes trabajo? No te preocupes. Busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás Él te lo va a añadir. ¿Sabes qué pasaba antes de? Yo me iba a ir a Moro León por la edad de mis hijos. Yo dije, allá rápido encuentran trabajo, se enseñan a trabajar. Yo sé de costura, sé de máquinas de coser. Rápido salimos adelante. Y cuando me dice, vete para Zitácuaro, yo dije, ¿y estos jóvenes qué van a hacer? Abraham y Mariam son totalmente independientes. Mariam vende hasta las piedras, las vende. Abraham tiene la capacidad de arreglar casi todo. ¿Yo lo enseñé? No, yo no lo enseñé. Simplemente tú lo que tienes que hacer es buscar a Dios de todo corazón, y Él te va a capacitar. Yo no te estoy diciendo deja tu trabajo, no, porque el trabajo sirve porque tienes que llevar el alimento a la mesa. Pero te debe de interesar oír a Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Porque cuando Santiago dice alégrate en la tribulación, alégrate en la prueba, tiene que ser mucha tu alegría. ¿Por qué? Porque Dios está tratando con tu corazón de lo que no te sirve. Imagínate nada más. Efesios capítulo 1 versículo 4 dice que Él nos escogió para Él antes de la fundación del mundo. Versículo 5, por amor. Y dice que no nomás nos escogió, no, también nos predestinó para ser sus hijos. Dice la escritura que Él nos formó en el vientre de nuestra madre. ¿Tú crees que Él no sabía qué enfermedades ibas a tener a lo largo de tu vida? ¿Qué temores? Claro que sí. ¿Quién iba a ser tu padre? ¿Quién iba a ser tu madre? Si ibas a crecer sin tu papá, si ibas a crecer sin tu mamá, o si ibas a crecer, por ejemplo, abandonado de ellos. Claro que sí. Claro que sí. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Cuando tú tienes claro que venimos de Él y que vamos hacia Él, pase lo que pase, se acaba el temor. Puede venir lo que sea. Y entonces lo que dice Santiago es que tú tienes que estar gozoso o muy gozoso en la prueba. No, tú tienes que estar gozoso de día y de noche, bajo prueba y sin ella. ¿Por qué? Porque venimos de Dios. Venimos de Dios. Eso es lo que enseña la escritura. Venimos de Dios. Cuando Mateo 11, 29 y 30 dicen mi yugo es fácil, mi yugo es fácil y ligera mi carga, lo que está diciendo es que Él te va a dar a tu corazón lo que tu corazón necesita. Y ya hemos hablado de eso, de Pedro, cómo fue que lo negó. Pero Daniel, cómo fue que fue echado al foso de los leones. Y podemos ver la diferencia. ¿Por qué Pedro no lo echaron al foso de los leones? Porque Pedro no lo hubiera tolerado. No lo hubiera tolerado. ¿Por qué Jeremías estuvo 40 años allá y a mí me puso aquí? Porque Dios él se hubiera dado cuenta que yo a los 2 o 3 años tal vez hubiera desistido. Yo una vez que no me dio para la renta, no me daba para la renta. Una vez, tenemos 6 años aquí. Una vez
Y al segundo día le dije: Señor, llévame a mi casa. Al segundo día, pasaron 3 días, 4 días, 5 días. No me daba para la renta, pero tampoco venían a cobrarla. No venían. Cuando me da para la renta, al otro día vienen por ella. Y cuando yo le decía: Señor, llévame a mi casa, yo allá no pago renta, ¿por qué me tienes aquí a mí? Yo me acuerdo que ese día yo le estaba reclamando y me dice: lee Jeremías. Y yo volteo para arriba y le digo: ¿qué Jeremías? Ni qué Jeremías. Yo estaba bien enojado, bien enojado, porque yo siempre trato de que haya seriedad en todas las cosas. Ya en la noche yo dije: voy a leer Jeremías pues. Empiezo a leer Jeremías y empiezo a llorar. Y le digo: Señor, perdóname. Jeremías, 40 años predicando, 40 años de golpes, 40 años de poca comida, 40 años de sufrir el desprecio de las personas. Ese día yo preparo un mensaje que se llama Cristianos de Papel. Yo era uno de esos. ¿Sabes qué? Dios, a través de las necesidades, quitó el orgullo de mi corazón. Ya no hay orgullo. De mí pueden decir lo que sea, no importa. De mí pueden expresarse como quieran, no importa. De mí puede hacer Dios lo que Él quiera. Por eso, mi amado hermano, ve a Santiago 1:2. Cuando Santiago dice, Santiago 1:2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El sumo gozo es de día y de noche, bajo prueba y encima de ella, aunque haya hambre, aunque haya enfermedad. ¿Por qué? Cuando tú entiendes, mi amado hermano, que lo que hizo Jesús por nosotros no lo merecíamos, ni tú ni nadie. Nosotros merecíamos estar en la cruz y Él se subió en lugar de nosotros. Nosotros entendemos que lo más grandioso Dios ya lo hizo en la cruz. Ahora imagínate, en 6 años nunca hemos padecido hambre. Aparte de que murió en la cruz, me permite predicar y lleno de la pancita. No hay que agradecerle a Dios. A Jeremías predicaba y le pegaban. A mí pues nadie me ha pegado. Mi querido hermano, bajo la prueba, bajo la aflicción, te tienes que alegrar, porque Dios está quitando lo que no sirve. Y vaya que te das cuenta. Por eso el siguiente versículo 3 dice: la prueba, la aflicción, mira qué es lo que fabrica. Esa palabra produce es en cantidad, mucho, paciencia, resistencia. ¿Cuál? La misma de Cristo.
Mis queridos hermanos, pues ojalá que esta palabra pueda. ¿Verdad que no es tan duro su lenguaje? No es tan duro. Es justo. Es necesario. Por eso, mi querido hermano, cuando yo veo hermanos que tienen un piecito aquí y un piecito acá, o que no quieren caminar, o que simplemente no tienen ganas de seguir al Hijo de Dios, eso sí siento que algo me traspasa mi corazón, porque yo sé que no están caminando con el Dios de la gloria. Pues mis hermanos, ojalá que esta palabra pueda ayudarles a su crecimiento espiritual. Vamos a seguir disfrutando de esta hermosísima carta de Santiago. Por momentos va a ser dura, sí, mi hermano. Por momentos va a ser dura. Yo oro a Dios siempre para que tú puedas darte cuenta a qué hemos sido llamados. Un poco de aflicción, un poco de prueba siempre es necesaria, porque el fruto es excelente. Ojalá que le echen muchas ganas.